Senadora Rosalinda López, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador presidente. Medité muchas veces el transcurso de que estaban hablando nuestros compañeros senadores, si había la necesidad de venir a hablar. Acabé de oír al senador Eloy y me animé a participar por dos razones fundamentales. Primero, porque he escuchado el debate desde hace muchos años sobre la famosa reforma tributaria que nuestro país necesita. Segundo, porque escuché hace algunos años lo de la Convención Nacional Hacendaria. Pero además, porque me puse a estudiar, a leer qué era lo que decían los debates de esta Cámara y de la Cámara de Diputados en decisiones importantes de la vida del país. Y leí con mucha atención el debate del PRI cuando se aprueba el aumento del IVA. Leí con mucha atención el debate del PRI en marzo de 1995. Y lo leí y escucho las mismas razones. Y está en el diario de los debates. Y me voy a citar, o me voy a permitir, mejor dicho, citar algunas reflexiones que hicieron en su momento el PRI, el PAN y el PRD. ¿Qué decía el PRI? Dejó la posición el diputado Francisco Suárez Dávila. Y decía el PRI que la situación del país ameritaba, que si no había un aumento de impuestos, pues básicamente la inflación se dispararía, no se generarían los empleos y la inversión productiva disminuiría. Decía el diputado Suárez Dávila en 95. Ahora bien, el pueblo ha demandado que los sacrificios deben ser parejos para todos. Por ello, se ha exigido dos condiciones. La primera, que el gobierno se sacrifique, que reduzca su gasto y que se supervise, que el dinero no se dilapide, que los recursos no se desvíen para funcionarios corruptos. En este sentido, el gobierno federal ha decidido reducir su gasto en un 10% y va a reducir y a suprimir 4 secretarías de Estado: Reforma Agraria, Energía, Turismo y Contraloría. Parece que lo hemos escuchado hace aproximadamente 2 meses o un mes este discurso, pero repetido en la imagen de que hoy detenta el Poder Ejecutivo. ¿Qué decía el PAN en aquel momento? En voz del diputado Manuel Beristain Gómez decía: estamos en contra de los aumentos temporales. ¿Cómo le vamos a creer al PRI que va a ser temporal el aumento del IVA? ¿Cómo le vamos a creer que va a ser temporal el aumento de impuestos sobre la renta? Ya se les olvidó que la tenencia lleva 32 años en aquel momento. Ya se les olvidó que en el 85 también dijeron que el IVA iba a ser temporal y aquí lo estamos volviendo a subir. No estamos en contra de todo, estamos únicamente en contra de aquello que representa un atentado a la lógica y al razonamiento económico más simple. Estamos en contra de seguir con los privilegios fiscales. Las palabras son la misma y la situación del país pues cada vez está peor. En 8 años se han hecho 3 reformas hacendarias. De esas 3 reformas, ninguna dando resultado. Y no quiero repetir los argumentos de los senadores hace 2 años debatiendo la nueva reforma para lo que menos tiene. Quisiera nada más reflexionar con ustedes. No podemos ir a favor de que se suban IEPS y que solo dure un tiempo en los transitorios, porque nadie nos dice que ya el aumento en los precios de los productos, aunque digas que vas a regresar el IEPS, se va a hacer y se van a regresar al precio original que está en el día de hoy. Porque nadie les dijo a los ciudadanos
y está votado en la ley del IEPS intransitorio que el famoso deslizamiento por el IEPS en gasolinas y diésel iba a ser temporal, y así lo dice la ley del IEPS en sus transitorios octavos. Pero además, nadie le contesta al ciudadano que no se respetó ese artículo transitorio porque los aumentos de combustibles cada vez son mayores. Nadie tampoco le explicó al ciudadano en el 2007 que con el impuesto a los depósitos en efectivos lo íbamos a utilizar, no como una medida de control, porque así viene la naturaleza de la ley, sino recaudatorio, y que el día de hoy muchos pequeños comerciantes y agricultores pues tienen que ver cómo les pagan los grandes coyotes para que no les retengan esa tasa que debería de haber sido de control del 3%. ¿Dónde quedó el fomento de ahorro que decíamos que íbamos a conseguir hace 2 años? Pero más importante también, ¿por qué seguimos pasando hasta comerciales mentirosos de las decisiones que se toman? Que a veces el Senado de la República bajó las tasas de interés, pero lo que no dice el comercial es que esa minuta está congelada en diputados porque los senadores no hemos sido capaces de convencer a nuestros grupos parlamentarios de esa medida correcta que tomamos. Esa es la situación en estos momentos. Tomamos decisiones sin ni siquiera reflexionar largamente o con la excusa de la urgencia en el implicamiento que tiene el ciudadano de pie. Y quiero concluir citando, si me permiten, la historia de Sísifo. Sísifo cargaba una piedra y siempre que llegaba a la cima de una cumbre se regresaba al punto original. Eso sucede con nuestro país. Siempre decimos que esta es la panacea de todas las decisiones, que esto va a resolver el problema. La verdad es que no hay alternativa buena y no hay alternativa mala. Simple y sencillamente hay decisiones justas y a la preservación de privilegios ya creados por sistemas políticos anteriores. Es cuanto, señor presidente.